Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy vamos a conversar acerca de la santidad de Dios versus el castigo eterno. Y quiero compartir la escritura en el libro de Apocalipsis, si son amables y me acompañan. En Apocalipsis capítulo 11 vamos a tener la escritura hoy. Apocalipsis, uno de los libros interesantes de la escritura que la gente tiene un poco de miedo. Y que mucha gente está como asustado. El Apocalipsis. Así dice el texto sagrado. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11, leemos en el nombre de Jesús. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy conversamos acerca de la santidad de Dios versus el castigo eterno. Ya lo hemos visto antes que la gente asocia con que Dios no va a castigar a la gente eternamente porque Él es amor. Y esa es una filosofía que predican inclusive algunas personas que son creyentes, pero la Sagrada Escritura revela otra cosa. Y la Escritura Sagrada es el libro por el que debemos guiarnos, no por filosofía, no por capricho, sino por lo que la Sagrada Escritura ha establecido. El Señor tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus mecanismos y Él ha establecido de qué manera el ser humano puede agradarle a Él. Y cómo nosotros, o qué cosa hacemos para alejarnos de Él. Dios creó el mundo y los habitantes del mundo para mostrar su gloria en su creación. Y la Sagrada Escritura nos habla de que creó la alta creación y la baja creación. Y la Escritura nos habla de dos caídas que existieron o que hubo en el pasado. Lo primero fue la caída de los ángeles y segundo, la caída del hombre o la caída del ser humano. Dos caídas importantes que generaron lejanía de Dios. Tanto los ángeles que no guardaron su dignidad, que se agruparon con Luzbel o Satanás como príncipe, y que él intentó tener un trono paralelo al del Altísimo, tanto él como el ser humano que luego lo obedece cuando él posee la serpiente y produce la tentación, ambos cayeron de la gracia de Dios. Pero hay un dato interesante que establece la Escritura, y es que a los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, no le dio la oportunidad para el arrepentimiento, ni hubo ningún chance para ellos, sino que definitivamente fueron expulsados del trono y comenzaron a vivir fuera de la gracia de Dios sin ninguna esperanza ni chance. Ahora, para el ser humano,
el Señor diseñó todo un plan que la Sagrada Escritura establece, que fue diseñado antes de la fundación del mundo, y que Jesús había sido ya elegido, el Hijo de Dios, de una sustancia con el Padre, una voluntad con el Padre, segunda persona de la Trinidad de Dios. Había sido elegido para redimir al hombre antes que el hombre cayera. O sea que el ser humano goza del privilegio que los ángeles caídos no gozan. Que el Señor le haya dado la oportunidad de ser redimido. Ahora, analice usted si el Señor ha invertido en el ser humano caído, que la Escritura expresa: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Que el Señor, habiendo enviado a Jesús para redimir la raza humana, entonces lo tome a la ligera. Justamente el propósito de la redención de Cristo, según el texto sagrado, es para que el que en Él cree, el que lo recibe a Él, el que acepte su redención, sea salvo y no sea condenado eternamente, sino que reciba el regalo de la vida eterna. O sea que la gente, el ser humano, está en libertad de rechazar a Cristo o de recibir a Cristo. Ahora el texto está diciendo que tiene vida eterna o tiene condenación perpetua, que es lo que establece la Escritura. De manera que la condenación eterna es una realidad que van a recibir los seres humanos, pero hay un condicionante, y es que rechacen la redención de Cristo. El que acepta la redención de Cristo no será condenado eternamente, sino que recibe la vida eterna. Entonces ahí está la palabra dada, revelada, y entonces aquí está: condenación eterna o vida eterna. La vida eterna se refiere a que vamos a estar para siempre al lado de Dios, y la condenación eterna se refiere a que el ser humano va a estar, el ser humano pecador, que no se arrepiente, va a estar lejos de Dios para siempre. El estar cerca de Dios es el concepto en la Escritura de vida eterna, porque hemos recibido la vida que es Cristo y hemos aceptado su redención. ¿Qué implica pasarse la vida lejos de Dios? Lo que pasa es que el ser humano fue diseñado por el Señor. El Señor sopló en el ser humano, sopló espíritu de vida. Y a partir de que el ser humano fue creado, el diseño es que el ser humano tenga permanente vida en sí mismo. Por eso el concepto muerte, que lo vimos en una predicación anterior, se refiere a la separación. Cuando el ser humano está separado de Dios, está en una condición de muerte. Ahora, cuando el ser humano está reconciliado con Dios, está en una condición de vida, en término espiritual. ¿Qué ocurre entonces? Que los seres humanos que no reciben a Cristo, que no aceptan su redención, su sacrificio, que no aceptan su señorío, prefieren permanecer en muerte. Y entonces la vida eterna, que es un regalo que ha sido ofrecido por Cristo por medio de su redención, es para librarnos, para liberarnos de la muerte espiritual y del castigo eterno. ¿Por qué el castigo eterno? Porque desde que Adán cayó, desde que los ángeles cayeron, ya está establecida la sentencia. Hay castigo eterno para todo el que ha caído, tanto para los ángeles que no guardaron su dignidad, como para el ser humano. Ahora, el ser humano tiene una oportunidad de salir de su condición de muerte, y es por medio de Cristo. Si no acepta a Cristo, sigue en su condición de muerte. Y entonces, lo que le espera al final de los días es el castigo para siempre. Por eso nosotros debemos no solo entender
el posicionamiento que tenemos en Cristo, sino también poder guiar a aquellas personas que están cerca de nosotros para que entiendan la revelación que el Señor nos ha dado en su palabra y puedan recibir la vida que le imparte Cristo por medio de la redención. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Redimió al hombre, pero no redimió a los ángeles. O sea que somos privilegiados. ¿Cuánto nos ama Dios? Una gran parte del ser humano no acepta la redención de Cristo. Al no aceptar la redención de Cristo, permanece en su condición. Y su condición es de muerte, corriendo el riesgo de ser condenado en el juicio final por toda una eternidad. O sea, el ser humano corre el riesgo de ser condenado para siempre por no recibir a Cristo. En cambio, por el solo hecho de recibir a Cristo como Salvador, las cosas cambian. Por aceptar su redención. El Señor es un Dios de oportunidades y ha dado la oportunidad como una muestra de amor para la reconciliación con Él. Porque todos los seres humanos han pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos estamos caídos. Ahora, en Cristo tenemos la oportunidad de la reconciliación en una muestra de su amor. Si no hay reconciliación antes del desenlace de la muerte física, hay problemas. Y la cosa es seria, más que lo que usted se imagina. Debe aceptarlo voluntariamente. Es una decisión personal, porque el Señor nos ha dado libre albedrío, una voluntad que no es forzada ni determinada hacia el mal ni al bien, por ninguna causa absoluta de la naturaleza, sino que nosotros decidimos qué queremos hacer y cómo queremos vivir. Y aquí entra la responsabilidad del ser humano. Nosotros decidimos lo que queremos. Nosotros decidimos nuestro futuro en términos de la decisión que debemos tomar. Y mucha gente ha rechazado a Cristo. Y otras personas no han tenido la oportunidad de conocerlo. Por eso no lo han recibido. Pero el Señor nos ha dado libertad para nosotros elegir qué queremos, vida eterna o permanecer en muerte eterna. Eso es una decisión personal. Y libremente Cristo se ha ofrecido y quiere que rindamos nuestras voluntades a Él para nosotros ser librados del castigo por la eternidad. Porque el ser humano ha sido diseñado para vivir, sea al lado de Dios o sea fuera de su gracia. En la elección libre que nos ha dado el Señor, nosotros debemos tomar nuestra decisión, libre elección, de si queremos servir a Dios, obedecer su palabra como establece, porque el Espíritu de Dios va a intervenir. Cosa que no ocurría en otros tiempos, ocurren en la gracia. Y es que el Espíritu de Dios vive en nosotros para producir equilibrio entre nuestra naturaleza pecaminosa, el conocimiento de Dios, la gracia de Dios. Y entonces el Espíritu viene a trabajar en nosotros por medio de la transformación y la guianza. O sea que no es difícil servir a Dios según la revelación escrita. Porque el Espíritu de Dios va a guiarnos conforme al diseño que está establecido en la Escritura. Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del juicio. Y en el juicio, hablamos el día pasado de los juicios de Dios. Pero hoy el texto nos habla acerca de un juicio. Y habla en singular porque se está refiriendo al juicio final. El juicio donde las personas, todos los seres humanos,
desde la creación hasta aquí, van a tener que pasar delante del Señor para que se determine qué lugar le corresponde conforme han vivido en la tierra. Eso es lo que establece la Escritura. ¿Por qué el Señor lleva juicio? Porque Dios es justo. Y como Él es justo, en su expresión de justicia, Cristo ha ido a la cruz y ha llevado el pecado de la humanidad y ha pagado un precio, ha llenado las expectativas de la justicia de Dios para que el ser humano sea justificado. Y el Señor aplicó su justicia en Cristo para que aquellos que reciban a Cristo no se le aplique la justicia, pero el que rechace a Cristo se le va a aplicar la justicia. Esa es la diferencia. Así que usted no puede orar para que el Señor le aplique su justicia a usted, no se vaya a equivocar, porque no funciona así. No, la justicia ha sido aplicada sobre Cristo para que usted sea libre de culpas, usted sea justificado. Porque si la justicia se aplica sobre usted, sobre mí, nadie será salvo. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces no podemos orar pidiéndole al Señor que nos aplique su justicia. No se atreva. Es su gracia manifestada en Cristo, lo que queremos. Ahora, la justicia se va a aplicar a los pecadores que no recibieron a Cristo, que no aceptaron la redención del Señor. Entonces en el juicio hay una dinámica que expresa el texto bíblico en el juicio, porque aquí habla de varios elementos que usted pudiera enumerar y tener pendiente. Y anotar si se quiere. Habla de resurrección, donde las personas que murieron van a resucitar para poder ir a juicio. Porque no solamente van a ir a juicio los que estén vivos en ese momento, sino toda persona que ha muerto debe ser resucitado para ir a juicio. Cuando la Biblia habla de la resurrección, nos habla le llama dos resurrecciones, pero habla de diferentes momentos. Habla de la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Y se refiere porque hay un arrebatamiento. La Escritura habla del arrebatamiento de la iglesia, donde las personas que murieron en Cristo van a ser resucitados para ir a las bodas del Cordero. Y para eso es el arrebatamiento, para entrar en las bodas del Cordero, que es una gran celebración, es una fiesta que todos los seres humanos están convocados, pero no todos entrarán porque no todos han recibido o aceptado la redención de Cristo. Entonces aquellos que aceptaron la redención de Cristo van a ir a las bodas del Cordero, una celebración que no se va a hacer en la tierra, sino que se va a hacer arriba, en el cielo. Una gran celebración donde vamos a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. En esa celebración va a ir los cristianos que estén vivos, los hijos de Dios que viven y los hijos de Dios que estén muertos. Y van a resucitar los hijos de Dios que han muerto. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará una trompeta, una señal de llamado, y los muertos en Cristo resucitan antes que los otros muertos. Y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. El Espíritu de Dios nos va a levantar, recibimos al Señor en el aire y entramos a la celebración de las bodas del Cordero. Eso es lo que establece la Escritura. Ahora, hay otra resurrección, que es la resurrección para entrar en el milenio, que también se llama, es el segundo momento de la primera resurrección. Es una resurrección que habrá para entrar en el milenio, porque después de las bodas del Cordero vamos a bajar a la tierra para Cristo establecer su gobierno por 1000 años. Y ahí se va a pelear esa gran batalla que ustedes conocen, la del Armagedón, porque mientras la iglesia esté en la boda del Cordero, el que se quede aquí va a estar viviendo los momentos de la gran tribulación, que será un tiempo para probar al pueblo de Israel, y que los que se queden aquí van a vivir esa experiencia y también van a ver esa gran batalla
que se va a dar del Armagedón, y el Señor establecerá su reino y apresará al anticristo y a la bestia, que aparecen en el capítulo 13 de Apocalipsis. Llámese falso profeta y anticristo, primera y segunda bestia. Y apresará también al dragón, que aparece ahí en el capítulo 13, el versículo 4, que representa a Satanás. Será apresado él y todo el engranaje que se hace, y Cristo va a establecer su reino por 1000 años. Ahora, aquí en el juicio final se habla de una resurrección que la Escritura le llama, que es la segunda resurrección, que es la resurrección para juicio, donde todas las personas que han vivido en el mundo van a ser resucitados para ir a la presencia del Señor y van a tener que dar cuentas de su vida. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo vivieron? ¿Si aceptaron a Cristo o no? Si no aceptaron la redención de Cristo, están en problema. Ese es un punto aquí que habla de la resurrección de los muertos. También hay otro punto que trata el texto que hemos leído hoy, y es acerca de la muerte y el Hades. Hay una de las predicaciones de esta serie de la santidad de Dios que hablamos acerca del infierno y hablamos del Hades. Entonces el Hades es el lugar donde van las personas que se mueren en pecado, que es un lugar donde son atormentados hasta que llegue el momento del juicio. Esa especie de estar en el trono donde Satanás opera, en el abismo, en los abismos donde son atormentados para luego ir al juicio final. Entonces, también esas personas van a ser resucitadas para ir al juicio final. Y habla de la muerte, que ya se acabará, ya no va la situación de la muerte, la gente no va a ser afectado por la muerte física, que es el concepto, porque ya se terminará todo. Y la gente tampoco será afectado por el concepto de la muerte espiritual, porque ya definitivamente se va a establecer frontera entre el pecador y el Hijo de Dios. Y otro elemento que habla aquí es el libro de la vida. Y el siguiente elemento es el lago de fuego. Puntos interesantes que va a pasar, evento del juicio final. ¿De qué se trata los libros y el libro de la vida? En los libros se escriben las obras de los pecadores. Y en el libro de la vida se escribe el nombre de aquellos que han recibido la ciudadanía del reino de Dios, que han aceptado la redención de Cristo. Es preciso el texto. Dice que el libro de la vida aparece en el juicio final. Porque la razón por la que la gente son condenados es porque al no aceptar la redención de Cristo, su nombre no aparece en el libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa entonces con los pecadores que aceptaron la redención de Cristo? ¿Le van a sacar sus obras allá? No será así. Porque las obras malas que nosotros hicimos fueron redimidas por Cristo en la cruz. Y no van a salir a relucir, sino que fueron ¿qué? Perdonadas por Cristo. Ahora, si su nombre no está en el libro de la vida, entonces sus pecados no fueron perdonados por Cristo y se reflejan sus obras. ¿Por qué las obras? ¿Por qué las obras? Porque en el juicio el Señor, como es justo, quiere demostrarle a cada pecador por qué razón será condenado eternamente. No quiere hacerlo, te condené y se acabó. No, le va a demostrar a cada pecador por qué causa es condenado. Aleluya. Claro, aparece, Jesús señala que hubo una apelación y que alguien le dijo,
al Señor que lo buscara en el libro porque Él debería estar ahí. Yo debo estar en ese libro porque yo te serví en la tierra. Y comienza a decir cada cosa que hizo en la tierra por la que él entendía que estaba en el libro de la vida. Y el Señor le dice, yo no te conozco. O sea, apeló. Es el único caso en la Escritura donde aparece que alguien apela delante de Dios y trató de justificarse por las cosas que hacía. ¿Qué dice Jesús acerca de ese comportamiento de las obras? Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Hay una señal interesante aquí que la iglesia, los hijos de Dios debemos manejar al dedillo y debemos conocer, porque esto se trata de obediencia. Esto se trata de vivir para Dios, no se trata de hacer cosas. En Lucas 10:17, el Señor Lucas, el evangelista Lucas, recoge una enseñanza interesante, una cátedra de Jesús, y él dice en el 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así se refiere Jesús a las 70 personas que él mandó a llevar el mensaje. Ellos llegaron muy contentos delante de Jesús. Muy contentos. Y Jesús trata de establecer prioridades a ellos. Y ojo con eso. Porque posiblemente en la iglesia aquí haya personas que no predica, que no viene a limpiar la iglesia, que no da clase de escuela bíblica y que no canta ni toca ningún instrumento, y alguien pudiera decir, tú no haces nada. No se trata de lo que yo hago. Ojo con eso. No se trata de ser pastor. Si es bueno. Dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pídanle a Dios que llame obreros para que sirvan en diferentes áreas. Todo eso es bueno, pero eso no es lo que garantiza que nosotros pasemos la eternidad al lado de Dios. Lo que garantiza es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de Dios, que esté escrito en los cielos. Es como hacerse ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía del reino de Dios? Lo primero es aceptar la redención de Cristo y aceptar su señorío. Luego el Espíritu de Dios va a regenerar nuestro espíritu, va a transformarnos y va a establecer la simiente de Dios en nosotros. Y entonces dice Juan Apóstol que ya no viviremos, no permanecemos, ya no podemos pecar, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Eso es sumamente importante. Jesús está tratando de establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo más importante es hacer cosas para el reino de Dios? No, lo más importante es vivir para Dios. Lo más importante es que tu nombre esté registrado en el cielo más que lo que tú haces. Aun cuando la gente trata de menospreciar en las iglesias dones particulares y menosprecian a la gente que hace poca cosa en las congregaciones, no se trata de lo que usted haga. Es bueno hacer cosas, ayudar y servir, excelente, pero ahí no está el asunto. La prioridad, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido aquí, no es echar fuera demonios. Y usted tiene una investidura y tiene autoridad para echar fuera demonios, pero ahí no es que esté el asunto. Él dice más, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Le dice, le doy autoridad sobre el infierno, sobre Satanás y sobre los demonios, que representan aquí escorpiones.
y serpientes, y nada le podrá hacer daño, le dice. Ahora, él llama la atención considerablemente. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté en los cielos. No sientan tanta satisfacción porque tengan autoridad para predicar, para enseñar y para que los demonios dejen libre a la gente. No sientan tanta satisfacción como la que ustedes deberían sentir, porque saben que ustedes son hijos de Dios, que tienen la ciudadanía del reino de Dios y que tienen un pasaporte para entrar libremente al cielo. Eso es lo más importante. Y esa sería una pregunta buena para hoy. No se lo diga a nadie. ¿Tienes tu pasaporte? Yo viví una experiencia estando en San Cristóbal, que vine a acompañar a unos amigos que se iban de viaje, y cuando llegamos al aeropuerto dejaron el pasaporte en San Cristóbal. ¡Wow! Corriendo a buscar ese pasaporte y regresar. Lo primero que agarra la gente cuando va de viaje, ¿qué es? El pasaporte. Porque vamos de viaje. Ahora, ¿qué pasaría si usted no tiene una ciudadanía? Si usted no tiene la ciudadanía dominicana y usted va a buscar pasaporte, ¿qué usted cree que le van a decir? No, pero no es aquí que tú tienes que buscar tu pasaporte. ¿Por qué? Porque hay un registro que dice que usted nació vivo, que usted nació viva. Registro de nacimiento, de nacido vivo, se llama. Entonces cuando lo buscan ahí, usted aparece que usted nació viva, que usted nació vivo y que tiene derecho a documentos. Entonces hay que nacer de nuevo para tener la ciudadanía del reino de Dios. Y entonces en el juicio se toma en cuenta el registro de nacimiento del reino de Dios. Por eso en el juicio buscaron el libro de la vida. Porque ahí están registrados todos aquellos que el Espíritu de Dios ha transformado, que aceptaron la redención de Cristo, el Espíritu de Dios lo ha transformado. Y entonces aparece como que nació vivo y tiene derecho a un pasaporte del reino de Dios. Libremente puede entrar al cielo. No cuando quiera, pero cuando se presente la oportunidad. Ahora revise su documento. ¿Realmente tenemos doble ciudadanía? La ciudadanía del país donde nacimos en término terrenal y la ciudadanía del reino de Dios. ¿Tenemos esa ciudadanía? Se va a revisar en el juicio. Por eso habla de libros donde están las obras del pecado de la gente y donde está el registro de nacionalidad. No sé si se ha dado cuenta que aquí revisan ese libro a cada momento. Inclusive en este país hay una crisis en ese sentido, porque nadie confía en nadie. La misma Junta no confía en la Junta, y entonces le da un documento a usted, usted tiene que llevarlo a otro sitio para que ellos digan que se lo dieron ellos. Y cuando usted va a buscar pasaporte, tiene que ir con esa acta que diga y su mismo pasaporte otra vez. Y es como si desconfiaran, porque ellos andan buscando tener seguridad. A ver si saltó algo. A ver si se lo inventó. Búsquenlo aquí. Y lo buscan de nuevo. Y cuántas veces usted va a buscar pasaporte, vuelve y le piden otra vez. Dios mío, ¿hasta la cuánta es? Tráeme un acta que diga que tú naciste vivo en este país. Y entonces hay que llevarla, porque ellos se quieren asegurar de que sea verdad que nacimos vivos. Y entonces en el juicio final se va a presentar libros y el libro de la vida. ¿Cómo sería de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora? Juan tuvo la revelación y Juan lo que conocía en ese momento era libros, pergaminos, conocía rollos de papiro,
Y eso, ¿cómo sería hoy? Ya usted puede tener una idea. Que cuando usted va caminando y se presenta delante de Dios, automáticamente su vida se proyecta en una pantalla. Y usted no tiene nada que decir, sino que toda su vida se proyecta en una pantalla. Y su nombre aparece. Si está en el libro de la vida, su nombre de una vez aparece. Eso es lo que hacen ahora cuando usted va a buscar el acta de nacimiento, de haber nacido vivo. Entran a la página y sube su nombre del lugar donde usted nació. Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, todo será automático. Nuestra vida será presentada. Esos libros donde están escritos el pecado de la gente, la rebeldía de la gente contra Dios, se va a presentar. Y aquellos que aceptaron la redención de Cristo, su nombre entonces se proyecta en otra pantalla donde aparece la lista de los que son ciudadanos del reino de Dios. Y de eso se trata del libro de la vida. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, nos da una señal que llama la atención. Porque posiblemente algunos en la iglesia estén pensando que porque dos hermanos de alguna manera no se tratan bien o se empujan o hubo algo, ya lo borran del libro de la vida, ya no está. Y eso no funciona así. Y Pablo se refiere en Filipenses capítulo 4 a unas hermanas que tenían conflictos en la iglesia, y con todo y eso él le dice que estaban escritos en el libro de la vida, porque cuando ya nuestro nombre está en el libro de la vida, nosotros pudiéramos tener algún conflicto o alguna diferencia con alguien, porque una gente se cambie de congregación no significa que lo van a borrar del libro de la vida, porque tenga algún conflicto con un hermano, nada de eso. Lo que hay que hacer es que el que está salvo, ¿qué es lo que hace? Que tiene comportamiento de salvo. Se reconcilia con la gente, se restaura la relación. No vive en enemistad, pero pudiera pasar en un momento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:1? Así que, hermanos míos amados, deseados gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, pudiera haber alguna situación, algún conflicto entre hermanos. Y eso no quiere decir que ya nos perdimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconciliarnos. Restaurar nuestra relación, perdonarnos, dejarnos guiar, entregar la rebeldía, someternos a la palabra de Dios, a lo que establece la Escritura, dejarnos guiar por los líderes para tener éxito. Porque el que su nombre esté en el libro de la vida, tiene un comportamiento apropiado. Y cuando hay alguna diferencia, entra en negociación, cede. Aleluya, aleluya. De manera que en el juicio final el libro de la vida juega un papel importante según el texto que tenemos hoy. Porque el libro de la vida es el referente. ¿Para dónde lo llevo? Búscalo allá. Si está ahí, pasa la eternidad con Dios. Si su nombre no está, entonces no puede estar donde está Dios. El referente en el juicio es el libro de la vida. ¿Qué cosa, eh? Y no es difícil que nuestro nombre se escriban en el libro de la vida. Le leo el texto y entro en la siguiente fase para recordárselo, que lo tengan pendiente, que lo tenemos ahí vigente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el juicio, de acuerdo al texto bíblico, la tierra en la que habitamos hoy y el cielo atmosférico que vemos, no se encontró lugar para ellos, porque no será necesario ya. Ya no será necesario, porque nuestra última estadía en la tierra es el milenio. Al final del milenio ya nosotros no viviremos en la tierra. ¿Dónde viviremos entonces? Lo que los nombres, la gente que tiene su nombre en el libro de la vida, ¿dónde va a vivir? Según Apocalipsis 21-22 dice que hay una ciudad especial que Dios tiene preparada para que vivan aquellos que tienen su nombre registrado como ciudadanos del cielo. Y así dice. Y no vi en ella, en el 21-22, es un poquito extenso y como la predicación de hoy esa no es la base, no puedo compartirlo completo. Le voy a leer algunos. Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, subraye eso, o que hace abominación, mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que la gente que tienen ciudadanía del reino de Dios, que están registrados en el cielo, al final de los días el Señor le ha preparado una ciudad para que vivan eternamente, en la que su presencia será la lumbrera de día y de noche en esa ciudad. Esa ciudad es extraordinaria y se va a tomar como referencia para entrar en ella. Entonces, todos los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, que recibieron a Cristo como su Señor, como su Salvador, entonces pasan a esa ciudad y se busca por nombre. Fulano de tal está aquí. De ahí es que alguien no lo llamaron y dijo, búscame que yo estoy ahí. Y yo debo estar ahí porque yo fui un servidor en la iglesia. Pero no se arrepintió. Y aunque en este tiempo le están diciendo a la gente, en algunas congregaciones, que lo importante no es arrepentirse, sino dar y hacer cosas, eso es mentira. Tu nombre tiene que estar en el libro de la vida. Y eso viene por el arrepentimiento, por aceptar la redención de Cristo, por tener una vida para Dios. No es por lo que tú des ni hagas. De hecho, Dios no necesita muchas cosas de nosotros porque Él nos las ha dado. Y si se las damos por agradecimiento, no lo vamos a provocar dando. Lo provocamos con un corazón contrito y humillado que Dios nunca rechaza. Eso es lo que establece la Escritura. Eso es palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos para agradar a Dios. Necesitamos tener esa base como hijos de Dios para poder entrar en esa gran ciudad que ha sido preparada. Ahora, ¿qué pasará entonces con aquellos que su nombre no está
en el libro de la vida. Claro debemos estar que nuestro nombre no se escribe porque tengamos ministerio, ni porque hagamos cosas, ni porque la hagamos mejor que otras personas, sino por la redención de Cristo, por la obediencia a la palabra de Dios como establece la Escritura, por el señorío de Cristo que establece el Espíritu Santo cuando nos guía. Y eso es una prioridad. Luego de eso podemos ejercer ministerio, lo que sea que podamos hacer en la iglesia, lo podemos hacer. Pero primero es lo primero. La prioridad no es el ministerio. La prioridad es la redención de Cristo, es la obediencia, es la transformación del Espíritu de Dios. Aquellos, según el texto sagrado, que no aparecen en el libro de la vida, entonces comienza la dinámica con ellos, donde se va a establecer cuál fue su condición en la tierra. Pecado, iniquidad, rebeldía contra Dios, abuso. ¿Cuántas cosas la gente hace y no le pide perdón a Dios por sus pecados? Entonces a esas personas se le va a demostrar, a los que estén vivos y los que estén muertos, porque los que estén muertos van a resucitar, y todos se van a presentar delante de Dios. Y ustedes saben que la santidad de Dios es extraordinaria. Y con tan solo nosotros estar frente a Dios, nuestros corazones tiemblan. Porque es majestuoso el Señor, es poderoso, es extraordinario. Y con tan solo estar delante de Él es suficiente para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra condición como seres humanos. De manera que toda persona que vaya al juicio, que su nombre no esté en el libro de la vida, se le va a comenzar a decir por qué causa será condenado. Y se le aplicará la justicia de Dios. La justicia de Dios no se le aplica a los que su nombre están en el libro de la vida porque ellos recibieron a Cristo y la justicia de Dios se le aplicó a Cristo. El que rechaza a Cristo está pidiendo, que se le aplique la justicia de Dios y en el juicio final se le aplicará. Entonces aquí aparece en la Escritura un término que por su naturaleza produce miedo. La Escritura habla del lago de fuego y de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Como muerte de separación, y todo ser humano que vive en pecado y muere físicamente, murió con muerte espiritual y ya murió físicamente, se resucita y luego va a la condenación. El concepto en la Escritura de muerte segunda se refiere a la condenación en el juicio. Muere por segunda vez. Murió espiritualmente, no se arrepintió y entonces entra en la segunda muerte, que es la condenación eterna. Condenación para siempre. Y por eso que la gente dice, un Dios tan bueno va a llevar al lago de fuego al ser humano que Él creó, que ama tanto. Justamente porque no hay lugar. No hay lugar. Si usted lee el texto sagrado se va a dar cuenta, es que no hay lugar al lado de Dios. ¿Y para dónde te van a llevar si tú no puedes estar al lado de Dios porque Dios es santo? Y no dejaste que el Espíritu de Dios te santifique. ¿Para dónde te van a llevar? No hay lugar al lado de Dios. No se encontró ningún lugar al lado de Dios. Y como no se encontró ningún lugar al lado de Dios, entonces hay un lugar preparado para castigar a los ángeles caídos y a todos sus servidores. Y se llama lago de fuego.
Recientemente, perdóneme, recientemente estábamos bautizando aquí, creo que el jueves en la mañana, y es un lugar, un bautisterio, un espacio, un estanque de agua, donde la gente se zambulle en agua. Y el lago de fuego, supóngase usted, que es un lago enorme, mucho mayor que los lagos que usted conoce, y que en vez de haber agua, lo que hay es fuego. Y como el concepto es por la eternidad, aquí, es un sufrimiento eterno que va a vivir la gente. Y ese sufrimiento eterno no es porque Dios quiere dárselo, porque lo que Dios quiere para el ser humano es que viva en la ciudad que Él ha preparado. Pero como el nombre no está en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la creación, entonces hay que buscarle un lugar a donde llevarlo. Y el lugar donde puede ir es el lugar donde van los ángeles caídos y Satanás, que van a pasar la eternidad siendo atormentados. Dios le va a dar chance a la gente en el juicio para que conozca, para que se dé cuenta cuál es la causa por la cual será condenado. Y por eso se habla de los libros. Porque en los libros están escritas las obras, el comportamiento, la conducta, el pecado que la gente en rebeldía contra Dios ha hecho. Entonces, cuando se le demuestre por qué causa no puede estar al lado de Dios, entonces lo guiarán a un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento es para siempre. Por eso el tema de hoy, la santidad de Dios versus el castigo eterno. ¿Cuál es el concepto de la eternidad según las Sagradas Escrituras? El ser humano se le hace difícil entender el concepto de la eternidad, porque nosotros nos regimos por el tiempo. Y como nos regimos por el tiempo, nosotros no conocemos. Y fíjense que el reloj no se mide como debería medirse, porque el reloj debería medirse en el intervalo, no en la circunferencia, porque la circunferencia representa la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. Ese es el concepto de eternidad. Pero el reloj marca el tiempo y el tiempo es del mundo físico. No tiene que ver con la eternidad. Es más que eso. Inclusive los jóvenes que están estudiando y que ven el plano cartesiano, observan que existe lo menos que está antes de cero y después de cero los números positivos. Y usted observa que estamos en el tiempo, el concepto de antes o después de Cristo. Eso es tiempo. Lo eterno, de hecho, el símbolo de lo eterno, ustedes lo conocen, que es el concepto de infinito. Por eso la Escritura dice que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio. Desde la eternidad no tiene principio. Hasta la eternidad no tendrá fin. El tormento no es por 10 años, no es por 10 siglos, no es por milenios, no es por millones de años, no, es para siempre. Porque la cadena perpetua que en el occidente Estados Unidos la tiene establecida, esa cadena perpetua es hasta que la gente viva.
hasta que viva físicamente. Y cuando ya físicamente murió, ya no tiene que estar preso, porque no van a tener el cuerpo preso. Por eso algunas personas que aceptan la redención estando en la cárcel y estando condenados a cadena perpetua, un día van a ser libres. Aleluya. Porque ya son libres espiritualmente. Entonces, el concepto es para siempre en un lago de fuego. El dolor más grande es estar lejos de Dios. Y el segundo dolor es que va a ser dirigido por Satanás en ese lugar. Y donde está Satanás no hay nada bueno. Por eso cuando usted llega a un sitio, usted debe oler espiritualmente. Usted debe ver el comportamiento de la gente. Si el comportamiento que la gente tiene es extraño y usted se da cuenta que el enemigo ha tomado control de ese lugar, usted no es de ahí. Porque donde está Satanás no hay paz. Porque él se encarga de desordenar, de producir dolor, tristeza, angustia. Y eso pasará en el lago de fuego. Como él va a estar ahí también condenado, él se encargará de producir mayor sufrimiento a la gente, eternamente y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Según vemos el Evangelio, el evangelista Mateo recoge en el 10:26 una de las cátedras de Jesús, y él dice, así que no lo temáis, porque nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Refiriéndose al castigo eterno, le dice, no le tengan miedo a la gente, que lo único que pueden hacer es destruir su cuerpo físico, pero su cuerpo espiritual no pueden tocarlo. Le dice, más bien, teman a aquel que puede echar su cuerpo espiritual y su cuerpo físico en el infierno. De manera que el mismo Jesús está diciendo que sí hay un castigo eterno para el pecador. Para el pecador que no se ha arrepentido. Permítame ver si puedo cerrar en los minutos que me quedan. Y le debo lo otro para luego. No hay lugar ni espacio al lado del Señor de las personas que viven en pecado. No tienen lugar ni espacio al lado del Señor. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? La respuesta de la iglesia es que nos arrepintamos ahora. Que aceptemos la redención ahora. Porque fuera de esta vida no hay ningún lugar, ningún espacio al lado del Señor para el que se muere en pecado. Ojo con eso. Permanentemente estarán en un lugar siendo atormentados por día y noche por el fuego y por Satanás. Hay una sola manera de salir de esa condición y es por medio de la redención. Porque ya estamos condenados por causa de nuestro pecado. Lo que hace Cristo es que nos saca de la condenación eterna. Pero ya eternamente estamos condenados como pecadores, pero en Cristo tenemos el chance de renunciar a esa condenación y entonces que nuestro nombre se registre en el cielo. El Señor sigue siendo santo. Sigue siendo santo el Señor. Y la santidad es intolerante con el pecado. Por eso Cristo fue a la cruz. La santidad de Dios no deja que nos acerquemos a Él en una condición de pecado, cual fuere la circunstancia. Dios sigue siendo santo, bueno y misericordioso, y sobre todo es amor. Pero el que rechaza a Cristo será castigado eternamente. Él sigue siendo bueno, sigue siendo amor,
Pero si usted rechaza a Cristo, será castigado eternamente. No hay oportunidad para el que rechaza a Cristo. El juicio lo determinará para demostrar a las personas la justicia de Dios y cuántas veces rechazaron sus oportunidades. A todos Dios nos ha dado oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. A todos nos ha dado una oportunidad. Nos ha dado varias oportunidades y nos está llamando para que nosotros nos arrepintamos ahora. Vivamos para Dios ahora. Dejemos que el Espíritu de Dios nos santifique ahora. Porque después, las oportunidades, después de la vida física, no será la misma. Si has rechazado al Señor, vivirá eternamente lejos del Señor y al lado del maligno. Y quiero cerrar con una cita que ustedes conocen muy bien. Está en Romanos 6. Y vamos a leer el 22 y 23 y aquí vamos a cerrar hoy. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que ser liberado del pecado. Y quien libera del pecado es el Espíritu Santo cuando aceptamos la redención de Cristo. Nos va a hacer libre del pecado, porque ya Cristo nos ha liberado del pecado en la redención. Ojo con eso. Y el fruto que tenéis es la santificación, que es una obra del Espíritu de Dios, no es una obra de nosotros. Y para entrar donde está Dios y acercarnos a Dios, tenemos que ser santificados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que está estableciendo la Escritura. Y como fin, la vida eterna. Dice, y entonces reciben la vida eterna, que es pasar eternamente al lado del Señor. La vida eterna ya disfrutamos de ella porque la hemos recibido. Y antes de conocer a Cristo teníamos la muerte, el castigo eterno. Pero ahora hemos recibido la vida eterna. Pasaremos toda la eternidad con el Señor. Y entonces dice el 23, ojo con eso, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, ya saben, que lo hemos explicado antes, es una condición que vive la gente que está lejos de Dios, que no ha recibido a Cristo. Y hablo de la muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte espiritual, inclusive la muerte física se debe al pecado original. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese regalo va a ser manifiesto al final de los tiempos, pero ya gozamos de la vida eterna en Cristo. Y en el juicio final, el referente es el libro de la vida. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Eso es importante. No se vaya de aquí hoy sin quedarse un minuto ahí sentado en su asiento y decirle al Señor, Señor, mira, tenemos que hacer un arreglo. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero conocerte. Yo quiero servirte. Yo quiero aceptar la redención de Cristo. Eso es importante. Porque el día del juicio, lo que van a buscar es a los que están en la lista. En el libro de Dios.
Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por la redención de Cristo. Gracias por el perdón. Gracias por tu restauración. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de servirte. Guíanos, porque podemos permanecer en la gracia, porque tu Espíritu Santo nos guía. Danos la sabiduría. Enséñanos a amarte para hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que vivamos para ti, Señor. Que las cosas que hagamos las podamos hacer para ti. Aun cuando la gente las recibe, sea para ti. Muestra tu gloria en nosotros. Establece tu orden. Gracias por habernos librado de la condenación eterna. Asumimos el desafío y el compromiso de servirte y agradarte conforme al diseño de tu palabra. Endereza lo torcido, Señor, y perfecciónate. Gracias, Señor. Completa tu obra en tu iglesia. Abre los cielos, cambia la atmósfera de tu casa y que tu gracia fluya. Gracias, Señor, por tu cuidado. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.